Hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí. Espero que estén teniendo un día increíble y que estén listos para sumergirse en el mundo de las telenovelas turcas, porque hoy, amigos, vamos a hablar de una pareja que ha robado el corazón de muchísimos de ustedes, Mert Ramazan Demir y Afra Saraoğlu. Y no solo eso, vamos a analizar la química explosiva que tienen, esa chispa que enciende la pantalla y que, seamos sinceros, nos tiene a todos locos. Para los que quizás no los conozcan tan bien, Mert Ramazan Demir es un actor turco talentosísimo que ha ido escalando posiciones en la industria con actuaciones memorables. Y Afra Saraoğlu. ¡Ay, Afra! Una actriz con una presencia increíble, una belleza cautivadora y un talento que deslumbra. Juntos han protagonizado una de las series más exitosas y comentadas de los últimos tiempos, y no les voy a hacer esperar más. Estoy hablando de Yalan, que en español conocemos como Golden Boy. En Golden Boy, Mert y Afra interpretan a Ferit y Seyran, respectivamente, dos jóvenes que por azares del destino y las tradiciones familiares, se ven obligados a casarse. Pero la magia de esta serie, y lo que realmente nos atrapa, es la evolución de su relación, la tensión sexual, el amor que nace de la adversidad, y por supuesto, la increíble química entre los actores que dan vida a estos personajes. Así que en este vídeo vamos a sumergirnos en el universo de Ferit y Seyran, explorando esa conexión especial que tienen Mert y Afra, analizando sus escenas más icónicas, y desentrañando los elementos que hacen que su química sea tan irresistible. Vamos a hablar de su forma de mirarse, de la manera en que se tocan, de la complicidad que irradian, y de cómo logran transmitir esas emociones tan intensas que nos hacen suspirar, reír y hasta llorar. Prepárense porque este vídeo va a estar lleno de momentos épicos de Golden Boy, de análisis profundos y por supuesto, de mi opinión personal sobre esta pareja que honestamente me tiene fascinada. Y antes de que empecemos, no olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es totalmente gratis y así no se perderán ninguno de mis vídeos sobre telenovelas turcas, sobre actores, sobre tendencias y sobre todo lo que nos apasiona. Activen la campanita de notificaciones para no perderse nada. Y ahora sí, comencemos. Empecemos por el principio. ¿Qué es lo que hace que la química entre dos actores sea tan evidente, tan palpable, tan irresistible? Hay varios factores que influyen, y es importante desglosarlos para entender a fondo el fenómeno Mert y Afra. Asterisco la conexión natural, el primer ladrillo de la química asterisco. Primero está la conexión natural, la compatibilidad que se da entre dos personas. No todos los actores, por talentosos que sean, logran esa conexión especial con sus compañeros de reparto. A veces simplemente no funciona. La actuación es un trabajo de equipo, y la química es el pegamento que une ese equipo. Si la conexión no está ahí, la magia se pierde. Y en el caso de Mert y Afra, esa conexión es innegable. Se nota en la forma en que se miran, en la forma en que se escuchan, en la forma en que se complementan. Es como si hubieran encontrado un lenguaje secreto, una forma de comunicarse que va más allá de las palabras. Sus miradas, a menudo, hablan por sí solas. Capturan la atención del espectador, lo envuelven en la historia y le permiten sentir las emociones que los personajes están experimentando. Esta conexión natural es el punto de partida. Es la base sobre la que se construye el resto de la química. Sin esta base, todo lo demás se vuelve artificial, forzado, y el público lo percibe de inmediato. La naturalidad, la espontaneidad, la autenticidad, esos son los elementos clave que hacen que una pareja en la pantalla sea creíble y nos atrape. Asterisco la química física, el fuego que enciende la pantalla asterisco. Otro factor importante es la química física. Y aquí es donde las cosas se ponen realmente interesantes. La química física no se trata solo de besos y abrazos, aunque estos, por supuesto, juegan un papel importante. Se trata de la tensión que se crea, de la forma en que se atraen, de la electricidad que fluye entre ellos. En Golden Boy, esa tensión es palpable. Es como si el aire se cargara de electricidad cada vez que Ferit y Seyran están cerca. Las miradas intensas, cargadas de deseo y curiosidad, son solo el comienzo. Las caricias sutiles, esos roces accidentales que parecen serlo, pero que en realidad son cuidadosamente coreografiados para despertar nuestras emociones, son otra pieza clave.
La forma en que se acercan, la manera en que se distancian, el juego de miradas que precede a un beso, todo contribuye a crear esa atmósfera de deseo y de atracción que nos mantiene pegados a la pantalla. Es un baile sutil, una danza de emociones que nos hace sentir como si estuviéramos espiando algo íntimo, algo prohibido. La química física no es algo que se pueda fingir. Es algo que surge de forma natural, o no surge. Y en el caso de Mert y Afra, la química física es innegable. Es algo que se ve, que se siente, que se respira. Es el fuego que enciende la pantalla y nos obliga a seguir la historia. Asterisco asterisco el trabajo actoral, el arte de construir la química asterisco asterisco. Pero la química entre dos actores no es solo cuestión de instinto o de atracción física. También hay un trabajo actoral detrás. Mert y Afra son dos actores muy talentosos que han sabido construir sus personajes con mucha dedicación y profesionalismo. Han estudiado sus papeles, han entendido la dinámica de la relación entre Ferit y Seyran, y han sabido explotar esa conexión natural que tienen para crear momentos memorables. Este trabajo actoral es crucial. Es lo que permite a los actores llevar la química física y la conexión natural a un nivel superior. Es lo que les permite crear momentos que nos conmueven, que nos hacen reír, que nos hacen llorar. Mert y Afra han demostrado ser maestros en este arte. Han sabido construir sus personajes de manera que el público se identifique con ellos, que empatice con sus emociones, que sufra y disfrute con ellos. Han sabido utilizar su talento para crear una relación creíble y convincente, una relación que nos atrapa y nos emociona. El trabajo actoral implica muchos aspectos: la investigación del personaje, la comprensión de sus motivaciones, la construcción de su personalidad, el estudio de sus gestos y expresiones, la capacidad de transmitir emociones de manera creíble y convincente. Y por supuesto, la capacidad de conectar con el otro actor, de entender su trabajo y de complementarlo. Asterisco asterisco la evolución de la relación, un viaje emocional asterisco asterisco. Uno de los aspectos más interesantes de la química entre Mert y Afra es la forma en que interpretan la evolución de su relación. Al principio, Ferit y Seyran se muestran distantes, desconfiados, casi enemigos. Se ven obligados a casarse, pero no se conocen, no se entienden y no se gustan. Hay una barrera entre ellos, una barrera que está hecha de desconfianza, de prejuicios, de orgullo. Pero poco a poco, a medida que van conociéndose y enfrentando juntos las adversidades, esa desconfianza se transforma en atracción, en cariño, en amor. A medida que la serie avanza, la relación entre Ferit y Seyran se desarrolla, evoluciona y se profundiza. Pasan por momentos difíciles, por momentos de felicidad, por momentos de duda, por momentos de esperanza. Y Mert y Afra logran transmitir esa evolución de manera magistral. Logran que el público sienta cada una de esas etapas, que comprenda cada uno de esos cambios. Logran que el público se identifique con los personajes, que empatice con sus sentimientos, que sufra y disfrute con ellos. La evolución de la relación es un viaje emocional, y Mert y Afra son los guías perfectos para ese viaje. Nos llevan de la mano por cada etapa, nos hacen sentir cada emoción, nos hacen creer en el amor. Asterisco asterisco ejemplos concretos, momentos icónicos de Ferit y Seyran asterisco asterisco. Para entender mejor la magia que crean Mert y Afra, veamos algunos ejemplos concretos de cómo la química se manifiesta en la pantalla. Asterisco 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 las primeras miradas asterisco asterisco en las primeras escenas, podemos ver la tensión en la forma en que se miran. Ferit, con su arrogancia y su prepotencia, observa a Seyran con curiosidad, con desafío, con una pizca de interés que no puede ocultar. Seyran, por su parte, mira a Ferit con desdén, con rebeldía, con una determinación que parece desafiarlo. Incluso en esas miradas hay una chispa, una curiosidad, un interés que no pueden ocultar. Es el comienzo de la conexión, el primer indicio de lo que está por venir. Es como si se estuvieran midiendo, evaluando, tratando de entender al otro. Asterisco 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 miradas que se prolongan asterisco asterisco a medida que la serie avanza, las miradas se vuelven más largas, más profundas, más significativas. Empiezan a buscarse, a extrañarse, a necesitarse. Es como si la mirada se convirtiera en un lenguaje propio, una forma de comunicación que va más allá de las palabras. Las miradas se cruzan en secreto, en silencio, en momentos de vulnerabilidad. Son miradas que expresan deseo, cariño, preocupación, amor.
Asterisco 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 escenas de discusión asterisco asterisco sus escenas de discusión son intensas, llenas de pasión y de emoción. Son momentos de conflicto, de tensión, de drama. Pero también son momentos de conexión, de verdad, de honestidad. A través de las discusiones, los personajes se conocen mejor, se enfrentan a sus demonios, se sinceran sobre sus sentimientos. En estas escenas, la química se intensifica, se vuelve más palpable, más explosiva. Las palabras se convierten en armas, en dardos que hieren y emocionan. Pero al mismo tiempo revelan la profundidad de la conexión entre los personajes. Asterisco 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 escenas de reconciliación asterisco asterisco sus escenas de reconciliación son tiernas, conmovedoras, llenas de amor. Después de la tormenta, llega la calma. Después de la discusión, llega la reconciliación. Es el momento de perdonar, de olvidar, de empezar de nuevo. En estas escenas, la química se suaviza, se vuelve más dulce, más delicada. Los abrazos, las caricias, los besos son más intensos, más significativos. Son el símbolo de la unión, de la reconciliación, del amor. Asterisco 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 escenas románticas asterisco asterisco hay, las escenas románticas. Son absolutamente inolvidables. Son momentos mágicos, llenos de amor, de pasión, de deseo. Son momentos que nos hacen suspirar, que nos hacen soñar. En estas escenas, la química alcanza su punto máximo. Los besos, las caricias, las miradas, todo se fusiona en un torbellino de emociones. Son escenas que quedan grabadas en la memoria, escenas que nos hacen creer en el amor. Asterisco asterisco escenas memorables, momentos que definen la química asterisco asterisco. Para ilustrar aún más la intensidad de su conexión, recordemos algunas escenas específicas que han marcado un antes y un después. Asterisco 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 el baile asterisco asterisco recuerdo perfectamente la escena en la que Ferit y Seyran bailan juntos por primera vez. La tensión, la música, las miradas, todo contribuye a crear un momento mágico. Es el primer contacto físico, la primera vez que se acercan, que se tocan, que se sienten. El baile se convierte en una metáfora de su relación, un baile que es a la vez torpe y apasionado, lleno de dudas y de esperanza. Asterisco 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 la confesión asterisco asterisco o la escena en la que Ferit le confiesa a Seyran sus sentimientos. La vulnerabilidad de él, la sorpresa de ella, es un momento que te llega al corazón. Es el momento en que se rompen las barreras, en que se revelan los sentimientos. Es el momento en que el amor se confiesa, en que la esperanza se enciende. Asterisco 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 los besos asterisco asterisco y no podemos olvidar las escenas en las que se tocan, se acarician, se besan. Los besos de Mert y Afra son auténticos, llenos de pasión y de deseo. Se nota que se entregan por completo a sus personajes, que se dejan llevar por la emoción del momento. Es el punto álgido de la conexión, el momento en que la química explota. Asterisco asterisco, ¿cómo logran transmitir esas emociones? Los factores clave asterisco asterisco. Pero ¿cómo logran Mert y Afra transmitir esas emociones tan intensas? ¿Cómo consiguen que nos sintamos tan identificados con sus personajes? Creo que hay varios factores que influyen, y es importante analizarlos por separado. Asterisco 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 el talento actoral asterisco asterisco primero, su talento actoral. Ambos son actores muy talentosos que saben transmitir las emociones de sus personajes de manera creíble y convincente. Su habilidad para sumergirse en el papel, para sentir las emociones de sus personajes, para transmitirlas al público, es lo que hace que su actuación sea tan especial. Asterisco 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 la conexión personal asterisco asterisco segundo, su conexión personal. Se nota que se llevan bien, que se respetan, que se apoyan. Y eso se refleja en la pantalla. La química no solo se trata de talento, sino también de conexión humana. La complicidad entre los actores, la confianza que se tienen, el respeto que se profesan, todo eso se transmite al público. Asterisco 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 la dirección asterisco asterisco tercero, la dirección. Los directores de Golden Boy han sabido explotar la química entre Mert y Afra, creando escenas que resaltan su conexión y que nos hacen suspirar, reír y llorar. La dirección es fundamental para crear la atmósfera adecuada, para guiar a los actores, para potenciar la química. Asterisco 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 la escritura asterisco asterisco y por supuesto, la escritura. Los guionistas han creado una historia apasionante, llena de giros inesperados y de momentos memorables.
Y han sabido construir una relación entre Ferit y Seyran que nos atrapa desde el primer episodio. La escritura es el fundamento de la historia, la base sobre la que se construyen los personajes y la relación. Asterisco asterisco la relación fuera de la pantalla, realidad vs ficción asterisco asterisco. Es importante destacar que aunque hablemos de química, de atracción, de pasión, esto no significa que Mert y Afra sean necesariamente pareja en la vida real. Son profesionales que hacen su trabajo, que interpretan a sus personajes de manera brillante. Y lo que vemos en pantalla es el resultado de su talento y de su dedicación. La línea entre la realidad y la ficción a veces se difumina, especialmente cuando la química es tan evidente. Es natural que los fans se pregunten si hay algo más allá de la pantalla. Y es legítimo que sueñen con que esta magia se traslade a la vida real. Pero es importante recordar que el trabajo de un actor es interpretar un papel, y que lo que vemos en pantalla es, en gran medida, producto de la ficción. Asterisco asterisco el impacto de la química, más allá de la pantalla asterisco asterisco. La popularidad de Mert y Afra juntos ha trascendido la pantalla. Son una de las parejas más comentadas y queridas en las redes sociales. Sus fans crean contenido increíble, desde edits hasta fanfics, pasando por análisis de sus escenas y de sus miradas. Y es que la conexión que tienen es tan fuerte que inspira a la creatividad. Las redes sociales se han convertido en un espacio donde los fans de Golden Boy pueden compartir su pasión por la serie, por los personajes y por la pareja protagonista. Los edits son una forma de celebrar la química, de destacar los momentos más especiales, de crear nuevas narrativas. Los fanfics son una forma de explorar la relación entre Ferit y Seyran, de imaginar cómo sería su vida, de crear nuevos escenarios. Los análisis de las escenas son una forma de profundizar en la historia, de entender las motivaciones de los personajes, de descubrir los detalles que hacen que la serie sea tan especial. Asterisco asterisco el legado de la química, un éxito innegable asterisco asterisco. La química entre Mert Ramazan-Demir y Afra Saraolu en Golden Boy es, sin duda, uno de los elementos clave del éxito de la serie. Su talento actoral, su conexión personal, la dirección y la escritura han creado una combinación perfecta que nos ha regalado momentos inolvidables. Son dos actores que han logrado trascender la pantalla, que han conquistado el corazón de millones de personas en todo el mundo. Y lo más importante, nos han demostrado que el amor, la pasión y la química pueden ser verdaderamente mágicos. La serie Golden Boy y la interpretación de Mert y Afra han dejado una huella imborrable en el mundo de las telenovelas turcas. Han demostrado que con talento, dedicación y química, es posible crear una historia que nos emocione, que nos haga soñar, que nos haga creer en el amor. En resumen, la química entre Mert Ramazan-Demir y Afra Saraolu en Golden Boy es un fenómeno complejo, multifacético, que involucra talento actoral, conexión personal, dirección experta y una historia cautivadora. Es una combinación perfecta que ha dado como resultado una pareja icónica, que ha conquistado el corazón de millones de personas en todo el mundo. Y bueno, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este análisis de la química entre Mert y Afra. ¿Qué les pareció? ¿Están de acuerdo con mi opinión? ¿Cuál es su escena favorita de Ferit y Seyran? Me encantaría leer sus comentarios. No duden en compartir sus pensamientos y sus teorías en la sección de comentarios. Ya saben que siempre leo y respondo a todos sus mensajes. Antes de irme, quiero agradecerles por ver este vídeo. Gracias por su tiempo, por su apoyo y por su cariño. Sin ustedes, nada de esto sería posible. Y por supuesto, no olviden darle me gusta a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y familiares que también sean fanáticos de Golden Boy, y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme.